Bueno, esto después yo les comparto un drive y listo, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de nevos. em, y la primera pregunta que yo les voy a hacer, y si alguno se anima a contestar, o, o puede intentar contestar esta simple pregunta de ¿por qué son importantes los nevos? ¿Por qué son importantes los lunares? ¿Alguien se anima a contestar? Porque hay Porque tal que, vez pueden ser patológicos. Depende de la forma, el relieve, de un par de cosas, pero Muy bien, por ahí vamos. ¿Alguien más que quiere decir algo? Había ahí un varón claro, que... como que los tenés que ir observando en el tiempo, a ver el tamaño, la forma, como Ujú. dijo la compañera, los tenés que ir observando porque pueden presentar problemas. Malinizar Problemas, muy bien. ¿Qué tipo de problemas podrían ser? y modificarse. Lo que dijo Lula Domínguez, forma Claro, tamaño. que sí, pueden como que llegar a pueden un melanoma, malinizarse, claro, exacto. ocupar más Bien, capas, crecer y generar algún tipo de malignidad. bien. Por ahí vamos, muy bien, bueno. Ahí alguien dijo malignidad, otro dijo melanoma y por ahí va la cosa. Entonces, ¿por qué son importantes los lunares? Bueno, nosotros vemos a este paciente y ustedes dirían, tiene muchos lunares, son todos tumores malignos, son todos tumores benignos, alguno puede ser maligno, otro benigno. ¿Qué les parece? En principio, si uno lo ve así, sin demasiada experiencia, diría por ahí que está todo bien, ¿o no? Sí, Sí, así ¿no? como de lejos, sí. De lejos sí, y de cerca les diría que es Sí, bastante sí. difícil. Sin embargo, este paciente tiene una lesión en particular que no es un nevo, que no es un lunar, ¿sí? Pero díganme si es fácil de detectar, no es tan fácil de detectar, ¿verdad? Sí, era muy parecido al resto, sin embargo, ese le puede costar la vida al paciente. Entonces, la respuesta de por qué los nevos o por qué los lunares son importantes es que se pueden parecer demasiado a un melanoma, ¿sí? Y por eso es tan importante hacer el control de nevos, el control de lunares, ¿sí? Vieron que ahora hay campañas cada vez más promocionadas, las marcas de protectores solares se suben, bueno, hay una buena movida, este, y tiene que ver con esto, con que el melanoma, sobre todo en sus inicios, se puede parecer muchísimo a un nevo, a un lunar. Y acuérdense que como pasa con casi todos los tumores, l- digamos, la acción que puede modificar la sobrevida de ese tumor, la mejor acción, es la detección precoz, porque el tratamiento precoz suele ser sencillo y curativo. Con el melanoma pasa exactamente lo mismo. Este paciente tenía un melanoma de reciente inicio, se lo sacamos y con eso se cura. Hay que controlarlo porque tiene riesgo de desarrollar un segundo melanoma, un riesgo mayor que quien no ha tenido un melanoma, pero digamos que lo curamos de una manera sencilla y no tiene que pasar por un problema serio de salud. Y hay casos que son más difíciles todavía. Este tipo de lunares, que después los vamos a mencionar en la charla, que se llaman nevos atípicos, porque fíjense que además de que son un montón, ya no cumplen esas características típicas que tienen los lunares, que son chiquitos, redonditos, de bordes bien definidos, de un solo color. Bueno, acá la historia se empieza a complicar un poco. Eh, recién algunos mencionaban que pueden ser irregulares, que pueden tener más de un color. Bueno, en este caso, los nevos atípicos tienen esas características, pero son nevos, son benignos. Y entonces tienen la dificultad de que es difícil, justamente, valga la redundancia, de diferenciarlos de un melanoma. Este caso también, fíjense, este paciente con
nevos atípicos, o sea, los nevos atípicos, me voy adelantando, son los que cumplen algunas características particulares. Son asimétricos, tienen bordes irregulares, tienen más de un color, pueden tener más de un color, y tienen un diámetro de más de 5 o 6 milímetros. Esas son todas características que nosotros habitualmente al paciente le decimos que si tiene algún lunar así, tiene que consultar porque podría ser un melanoma. Este paciente tiene muchos nevos atípicos, tiene ahí un melanoma que está marcado con el número 71. Y después vamos a ver por qué es importante, por qué son importantes los nevos atípicos en los pacientes. Estas imágenes que ustedes ven a la derecha son tomadas con un dermatoscopio. El dermatoscopio es un sistema de magnificación que tiene lentes con filtros de luz para luz polarizada, digamos, ¿no? Cuando se iluminan, la luz se polariza. Y lo que permiten ver es lo que permite es que se puedan ver estructuras que normalmente no se ven a ojo desnudo porque son estructuras que están subyacentes a la epidermis. O sea, en vez de que cuando polarizamos la luz en vez de reflejarse, se refracta. Entonces podemos ver algunas estructuras que están por debajo de la piel, 2 o 3 milímetros por debajo de la piel, y tienen lentes que lo magnifican, en este caso es 10 por, y nos permite ver determinadas estructuras. Y es una técnica muy sencilla que van a verla en el práctico cuando estemos en consultorio, que usamos los dermatólogos el dermatoscopio para ver los lunares. Es una técnica muy sencilla que ha demostrado mejorar la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de melanoma en quienes tienen experiencia utilizándolo, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho que la importancia de conocer los lunares es justamente porque puede parecerse a un melanoma. Entonces, por ahí por la década del 70, fines de los 70 y de los 80 y principios de los 80, en una universidad de Estados Unidos, los residentes de dermatología idearon esta regla del ABCD, en Estados Unidos fue esto, que es un poco una regla como para alertar a los médicos generalistas y a los propios pacientes de que, cumpliendo con esta regla, si las lesiones y los lunares cumplen con algunas de estas características, merecen ser chequeados por un especialista porque podrían ser un melanoma. Esta regla es del ABCD, podemos agregar una E al final, que ahora se los comento. La A habla de la simetría de la lesión. Decimos que cuando la lesión es simétrica, es decir, si uno la partiera por la mitad, quedarían dos partes iguales o prácticamente iguales. Cuando es así, en general sería un lunar, mientras que si es asimétrica, podríamos pensar en un melanoma. La B habla de los bordes. Cuando los bordes son regulares, habla en favor de un nevo o un lunar, mientras que si son irregulares, habla en favor de un melanoma. La C se refiere al color. Cuando tiene un color, es decir, es más bien homogéneo en su color la lesión, lo más probable es que sea un lunar, mientras que si tiene dos colores o más, podría ser un melanoma. Y el diámetro habla del tamaño. Si la lesión tiene un diámetro, un tamaño de 6 milímetros o más, ya habla en favor de melanoma. Si es menor a 6 milímetros, habla de posiblemente sea un lunar. Y algunos agregan la letra E, que es de evolución. Digamos, si la lesión se mantiene quieta, digamos, o no evoluciona, habla en favor de un lunar. O si uno notara cambios, pensaría más en un melanoma. Por supuesto que esta regla es muy básica,
es yo diría que es bastante sensible para diagnosticar un melanoma, pero muy poco específica. Fíjense ustedes que yo le mostraba, está bien, era un caso bastante extremo, un par de casos bastante extremos, de personas que tenían lunares, que cumplían, digamos, con algunas características de melanoma por esta regla del ABCD, sin embargo, son lunares. O sea, que a nosotros nos sirve esto como para que el médico generalista, el clínico, el pediatra o cualquier médico derive a su paciente al dermatólogo, o bien que el paciente consulte por sus propios medios al dermatólogo si ve que algunas de las características estas mencionadas podrían corresponder a melanoma. ¿Vamos bien por ahora? Sí, sí. Vamos bien. Te iba a pedir si, por qué no llegué a anotar, si podías repetir lo de neoatípico que dijiste antes, las características. Bueno, los nevos atípicos tienen la particularidad de que, a pesar de ser nevos, es decir, lesiones benignas, cumplen con alguna de las características del ABCD para melanoma, ¿sí? Por ejemplo, suelen ser mayores de 6 milímetros, tienen más de un color, los bordes pueden ser irregulares y pueden ser asimétricos. Y a pesar de ello, son lesiones benignas. Ese es, digamos, yo creo que esa es la mayor dificultad que uno tiene para diferenciar un melanoma de un lunar, digamos. El resto de los casos es más sencillo diagnosticar un melanoma. Ah, perfecto. Es como que, o sea, no son nevos, pero que tienen alguna de estas características del ABCD, Claro. pero que no son melanomas. Estarían como en el medio, digamos, para decir algo así. Ok. Exacto. Viste que nunca es tan fácil la vida. Siempre hay algo que te la complica. Bueno, No, no, obvio. lo que complica acá es esto, los nevos displásicos, los nevos atípicos. Después, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle al final de la charla. Bueno, vamos avanzando. Entonces vamos a definir. Nosotros en esta clase vamos a hablar de los lunares que nosotros conocemos, las manchitas marrones que aparecen en la piel, ¿sí? Los nevos en dermatología, digamos, es un universo enorme donde, si se quiere, por definición, podrían entrar todos los tumores o casi todos los tumores benignos de la piel, ¿sí? Que son 1.000.000 y que no tienen ningún sentido mencionarlos en una clase de pregrado, ¿sí? Después el que haga dermatología se interesará y los aprenderá. Por definición, nevo quiere decir marca, signo o señal. Son malformaciones circunscriptas de la piel que pueden ser congénitos o adquiridos. Hay diferentes maneras de clasificarlos, ¿no? Esta es una importante. Los congénitos o adquiridos. Los congénitos son los que aparecen desde el nacimiento o al poco tiempo después, o al poco tiempo de haber nacido. Algunos aceptan que hasta el año de vida, si aparece un lunar, podría ser considerado congénito. A veces los límites son medio arbitrarios, pero bueno, sirven. Y los adquiridos son los que aparecen luego del nacimiento, o si nos subimos a la definición de antes, a los que aparecen luego del año de nacimiento, ¿sí? La otra clasificación importante como para organizarnos, porque yo les decía, hay un universo enorme de nevos en dermatología. Solo nos vamos a ocupar de los que importan, sobre todo para una clase de grado. Pero bueno, de acuerdo a la capa embrionaria de la que deriven, pueden ser ectodérmicos, mesodérmicos, crestoneurales o mixtos. De estos, de los que vamos a hablar son de los crestoneurales y en particular de los melanocíticos, ¿sí? Ya les digo, son los lunares que todos conocemos como lunares, ¿sí? Esos son los nevos melanocíticos.
Los otros nadie les va a preguntar nada, olvídense. Y no creo que muchos les pregunten en el examen de nevos tampoco. Pero es súper importante saberlos. Bueno, entonces les decía, vamos a hablar de los crestoneurales y en particular de los nevos melanocíticos. Bueno, como se imaginarán, son lesiones que están constituidas por células provenientes de la cresta neural, por eso son crestoneurales. Y básicamente dentro de los nevos melanocíticos, que son los lunares, hay tres tipos o variedades histológicas o posibilidades histológicas. Unos son los nevos melanocíticos epidérmicos, otros son los nevos melanocíticos dérmicos y los nevos nevocelulares. Yo todo esto se los paso después, no se preocupen. Fíjense que los dos primeros llaman nevos melanocíticos y los otros llaman nevos nevocelulares, ¿sí? Y esto tiene que ver con las características de las células que tienen cada uno. Ahora los vamos a ir viendo. Bueno, los nevos melanocíticos epidérmicos son lo que llamamos lentigos simples. Lentigos viene de lentejas, son como pequeñitas lentejitas, ¿sí? Ustedes acá en las fotos ven casos extremos, pero en realidad, fíjense la foto esta ampliada, son estas típicas puntitos marroncitos que todos tenemos. Son lesiones planas, es decir, que son máculas, tienen un color uniforme, marrón oscuro en general. Son chiquititos, miden 2 milímetros, no más que eso, 3 a veces. Son redondos u ovalados, suelen aparecer en la infancia y pueden afectar tanto piel como mucosas. Y en algunas circunstancias bastante infrecuentes pueden adoptar o bien algunas características en cuanto a su distribución, por ejemplo, siguiendo una metámera, en ese caso se llaman metaméricos o zosteriformes. A veces aparecen en un hemicuerpo o de un solo lado, entonces se llama lentiginosis unilateral parcial o total. A veces hay muchísimos, como el caso del niño este que vemos a la derecha, entonces se llama lentiginosis profusa. Y a veces hay síndromes lentiginosos que, digamos, los lentigos se presentan en el contexto de algún síndrome muy, muy extraño que a veces les encantará a los pediatras y no tanto a los que hacemos medicina de adultos, pero son realmente muy infrecuentes. En cuanto a la histología, fíjense que este es un corte histológico de piel. La parte superior se llama epidermis y está constituida por queratinocitos, y esta parte inferior es la dermis, que es tejido conectivo, ¿no? La dermis papilar es la que se mete, como digamos, con estas papilas hacia la epidermis, y esta es la dermis reticular, que es un poquito más profunda. Para el caso de los lentigos simples, lo que vemos es hiperplasia de melanocitos dendríticos en la unión dermoepidérmica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que estas celulitas marroncitas que ustedes ven ahí son los melanocitos y tienen la particularidad de ser dendríticos. Los melanocitos normales son células dendríticas que lo que hacen es le aportan el pigmento a la piel. Y en realidad se lo transfieren, ese pigmento se lo transfieren a los queratinocitos a través de sus dendritas, ¿sí? Entonces, en este caso, en los lentigos simples, lo que ocurre es que hay un número aumentado de melanocitos normales, que están localizados en la unión dermopidérmica, en la capa más interior, digamos, más inferior de la epidermis. Se forman así como columnas de melanocitos. Y estas
que son las crestas interpapilares, que son estas como una especie de digitaciones que se meten de la epidermis hacia la dermis, están un poquito elongadas. En general son más chiquititas, son más así. Estas están como muy, muy adentro. Importante de esto es que ustedes sepan que los lentíos simples, que son los nevos melanocíticos epidérmicos, están conformados por melanocitos dendríticos, es decir, normales, aumentados en número. ¿Sí? Los nevos melanocíticos dérmicos va a ser, histológicamente lo que van a ver es lo mismo, o sea, solamente que los melanocitos comunes, normales, dendríticos, van a estar en vez de la epidermis, en la dermis. ¿Sí? Y cuando están en la dermis, se ve un color más bien azulado, se ve más bien como un color gris azulado. Ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo todas estas variedades. Hay diferentes tipos de nevos melanocíticos dérmicos. El más frecuente le diría yo que es el nevo azul, ¿sí? Y la mancha mongólica. Los otros son realmente muy infrecuentes. Yo, por ejemplo, no estoy seguro de haber visto alguno jamás, un amartoma melanocítico dérmico. ¿Puedo hacerte una pregunta, perdón? Sí. Mayor número de melanocitos, dijiste, pero en dermis. Claro. Los epidérmicos tenés un mayor número de melanocitos normales en la Sí. epidermis, mientras que los dérmicos, mayor número de melanocitos normales en dermis. Ah, listo, son normales. Son normales, porque ahora vamos a ver algunos que están modificados. O sea, acuérdense que yo les puse acá hiperplasia. Hiperplasia es aumento del número, mientras que hipertrofia es aumento de tamaño. Acuérdense de ese concepto. Bueno, entonces vamos a ver algunos casos. La mancha mongólica, la típica es la que aparece como una pigmentación negro-azulada en región lumbosacra o en glúteos de los niños recién nacidos, ¿sí? O al poco tiempo de haber nacido. Es relativamente frecuente y suele tener, en la gran mayoría de los casos, una involución espontánea. ¿Sí? A los 3, 4 años ya desaparece. Los pediatras, los neonatólogos lo conocen súper bien porque con relativa frecuencia se ve. Cuando es aberrante es porque se localiza fuera del área clásica lumbosacra, y yo nunca he visto una mancha mongólica persistente, pero bueno, está descrito que si persiste en la edad adulta, se llama mancha mongólica persistente. Nevo de Ota es muy infrecuente de ver, por lo menos en nuestro medio, está más descrito en asiáticos, casi toda la literatura es en asiáticos, en japoneses, sobre todo. Es un nevo que afecta en general una hemicara, una de las hemicaras, puede afectar a veces la esclerótica también. Yo he visto un solo caso y no lo vi en una consulta, sino en una chica que trabaja en la universidad, en la facultad. Es muy, muy infrecuente. Aparecen así, estas manchas azul grisáceas generalmente en una hemicara. El nevo azul sí es muy, muy frecuente. Se ve es un tumor de estas características que ustedes ven en las fotos, redondeado, azul oscuro, grisáceo, a veces negro. Suele a veces uno asustarse un poco, el que no tiene mucha experiencia, bastantes derivaciones de los clínicos recibimos para que veamos este tipo de lesiones. Yo les diría que es bastante frecuente, afecta aproximadamente al 2% de los blancos y un poquito más a los asiáticos. Es más frecuente en mujeres, casi el doble de casos en mujeres que en hombres.
y suele aparecer a partir de la pubertad o de la adolescencia y bueno, es muy infrecuente el congénito. Yo nunca he visto ninguno congénito, pero sí es muy frecuente, sobre todo en cara y en manos, como ven en las fotos. A veces en glúteos se pueden llegar a ver también. Bueno, Perdón, entonces, sí. hago una consulta. ¿Que aparezcan en la pubertad puede llegar a estar relacionado con algo hormonal o simplemente pasa en ese periodo? No se sabe con certeza. El momento de mayor aparición de lunares suele ser la pubertad y la adolescencia, ¿sí? O sea que se cree que podría haber algún tema hormonal dando vueltas, pero no se sabe a ciencia cierta si hay un mecanismo real, ¿no? Pero en general, salvo los lentíos simples que suelen aparecer en la infancia, después los nevos adquiridos suelen aparecer en la pubertad y en la adolescencia. Ah, perfecto. Bueno, entonces si ustedes se acuerdan, estamos viendo, voy un cachito para atrás, esto. Dentro de los nevos melanocíticos ya hemos visto los nevos melanocíticos epidérmicos, que son los lentigos simples, que son esos puntitos marrones oscuros, que se caracterizan por una hiperplasia, es decir, aumento del número de melanocitos normales en la unión dermoepidérmica, es decir, del lado de la epidermis. Y hemos visto los nevos melanocíticos dérmicos, que hay distintas variedades, los más frecuentes la mancha mongólica y el nevo azul, que están constituidos por melanocitos aumentados en número, es decir, una hiperplasia de melanocitos normales que se localizan en la dermis, ¿sí? Y ahora vamos a ver los nevos nevocelulares, ¿sí? El tercer tipo dentro de los nevos melanocíticos. Y hay algunas variedades que acá yo les menciono, hay algunas más, pero bueno, estas son las más importantes. Se llaman nevo de la unión, nevo celular intradérmico y nevo celular compuesto. Ya vayan imaginándose que el nevo de la unión, las células que conforman el nevo están en la unión dermoepidérmica, los intradérmicos están en la dermis y los compuestos un poquito en la unión y un poquito en la dermis. Y un caso particular es el nevo de Spitz, que lo voy a mencionar aparte. El nevo de la unión o de juntura, fíjense que es muy parecido al lentío simple, ¿sí? Es una lesión plana, es decir, que es una mácula. Puede llegar a ser un poquito más grande que un lentío simple. La realidad es que la única manera de diferenciarlos es haciéndole una biopsia y que el patólogo informe o nevo de la unión o lentío simple, ¿sí? Nadie va a hacer una biopsia de una lesión como la que vemos en la foto, ¿sí? Pero bueno, el diagnóstico sobre todo diferencial es a través de la histopatología, si no es muy difícil clínicamente de diferenciarlos. También aparecen en la infancia o en la pubertad, son de color marrón oscuro, forma redondeada, elíptica o oval. Pueden ser un poquito más grandes que los lentíos simples. Yo les decía, un lentío simple tiene 2, 3 milímetros. Pueden llegar hasta 1 centímetro. En general no es así. Medirán 4 o 5 milímetros. Y no tienen pelo. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Pero, o sea, yo veo esto y para mí es exactamente igual al que vimos antes. O sea, Para mí también. ok, porque yo pensé que ustedes que estaban acostumbrados ya viéndolo ya se daban cuenta. No, tenés que hacer una biopsia, digamos, si querés ver Sí, la sí, diferencia. exactamente.
Lo que pasa es que nadie biopsiaría este tipo de No, lesión. obvio, ¿Sí? porque es benigno además. Ok. Es benigno, o sea, o sea, uno puede, cuando lo ve en el consultorio, dice, bueno, podría ser un lentigo simple, un nevo de la unión, y en realidad no tiene demasiada importancia, o sea, Ah, ok. de qué se trata, porque a los fines prácticos no le va a traer ningún inconveniente al paciente. ¿Sí? Ok, perfecto. En cuanto a la histología, a diferencia de los otros dos tipos de nevos que estaban conformados por melanocitos dendríticos, es decir, melanocitos normales, estos están conformados por lo que se llaman células névicas o nevocitos, que son simplemente melanocitos que han perdido sus dendritas, ¿sí? Entonces son como más redonditos, no son dendríticos, o sea, no tienen esa capacidad de cederle el pigmento a la epidermis. Y se acumulan en nidos o tecas, en este caso justo por encima de la unión dermoepidérmica o en la unión dermoepidérmica. Fíjense ustedes, estos son acúmulos de células névicas en la unión dermoepidérmica. ¿Sí? Acuérdense que lo otro eran como una filita todo de melanocitos dendríticos. Estos son células névicas, o sea, melanocitos modificados que se agrupan en tecas, en nidos. El nevo celular intradérmico suelen ser estas lesiones sobreelevadas, a veces que tienen pelo, pueden ser pigmentadas o no, o poco pigmentadas. Fíjense el caso acá abajo, parece ser el cuero cabelludo este. Acá poco pigmento también, acá poco pigmento. ¿Sí? Pueden tener pelo. Y acá lo que ocurre es, fíjense ustedes, acá está la unión dermoepidérmica, está todo bien. Y acá lo que vemos son acúmulos de células névicas, o sea, es decir, de de melanocitos modificados, o sea, no dendríticos, que están dispuestos en tecas o a veces más en cordones. Fíjense que por ahí no son los redondelitos tan perfectitos que veíamos antes, en el nevo de juntura, pero están localizados en la dermis más bien reticular. Bien digo, reticular. En general en dermatología todo lo que está más profundo sobresale, por eso son lesiones más sobresalidas. Y el nevo celular compuesto es una mezcla de los anteriores, clínicamente es muy parecido, es más parecido al... Sí. Perdóname, se me activó medio tarde el micrófono. Quería preguntarte algo del anterior. ¿Por qué puede ser no pigmentado si hay células tipo melanocitos modificados en la profundidad? ¿No debería ser más oscuro? No sé. No, no necesariamente porque no siempre los melanocitos van a producir este pigmento, y en particular cuando están estos modificados pueden no producir pigmento. Eso depende un poco de las características de la persona. ¿Viste? O sea, de igual manera que algunos tenemos piel más clara y otros pueden tener piel más oscura, lo mismo se da con los lunares. Está bien. Gracias. Y el nevo celular compuesto, digamos, las células están localizadas tanto en la unión dermoepidérmica como en la dermis, ¿sí? Y clínicamente es una lesión que es más parecida al nevo intradérmico. Es una lesión cupuliforme, sobrelevada, con pelo. Bueno, acá también uno a veces clínicamente puede ver esta lesión y decir, bueno, es un nevo intradérmico, y si lo sacara y lo mandara a analizar, el patólogo le informaría por ahí un nevo compuesto, ¿sí? Y bueno, o sea, no tiene demasiada importancia. En general estas lesiones no las sacamos, salvo que al paciente le molestan. Van a ver seguramente en el consultorio
que algunos pacientes vienen porque les molestan, porque las lesiones que sobresalen a veces se enganchan o molestan estéticamente, se enganchan con las cadenitas, con el corpiño, con la ropa, entonces vienen a sacarlos y es muy fácil de hacerlo. Entonces acuérdense, nevos de células névicas, los nevos de juntura, acuérdense que en general no sobresalen, es decir, que son máculas, predominan en niños y adolescentes, y las células névicas se disponen en nidos en la unión dermoepidérmica. El nevo celular compuesto es un tumor que está un poco sobrelevado, el pigmento es variable, y hay acúmulo de células névicas en nidos o tecas, tanto en la unión dermoepidérmica como en la dermis, y el nevo celular intradérmico, el acúmulo de células névicas es más bien en la dermis un poquito más profunda, acuérdense en tecas o en cordones, y clínicamente la lesión es un poquito más exofítica, también de pigmentación variable. Bueno, y tiene la particularidad, en general los lunares van involucionando en la medida que vamos envejeciendo. A partir de los 60, 70, 80 años, hay lunares que pueden ir involucionando. El nevo de Spitz es un tipo particular de tumor de células névicas, de nevos celulares. Lo menciono, no es tan frecuente, o sea, se ve, digamos, se ve, no es que no se vea, pero lo menciono porque se ve sobre todo en niños y en general es un tipo de lunar que crece rápidamente, asusta un poco al pediatra y bueno, nos lo deriva a los dermatólogos. Aparece en las primeras 2 décadas de la vida, en general a eso de los 10 años, sobre todo en cara. Hay una variedad que se llama Spitz pigmentado o nevo de Reed, que aparece en las piernas, que es más infrecuente todavía. En general el nevo de Spitz es esta lesión así muy, muy chiquitita, rosadita, cupuliforme, sin pelos, que se presenta muy frecuentemente en cara de niños, ¿sí? Es una lesión benigna, 100% benigna. Y vamos a hablar de nevos melanocíticos particulares, de 2 variantes, de 2 tipos. Uno, el nevo melanocítico congénito, y el otro, los nevos atípicos, que yo los mencioné un poquito al principio de la charla, y esto tiene que ver con su importancia en cuanto a la relación que tiene con el melanoma. El nevo melanocítico congénito es aquel que aparece desde el nacimiento o dentro del primer año de vida. Es relativamente frecuente, hasta el 2% de los recién nacidos, o un poquito más incluso. Y una clasificación un poco arbitraria, pero muy utilizada y bastante práctica, es clasificarlos por tamaño. Cuando miden menos de 1,5 centímetros o 2 centímetros, decimos que es pequeño. Cuando mide de 1,5 o 2 a 20 es mediano, y el gigante cuando mide más de 20 centímetros. Y en realidad, ¿cuál es la importancia del nevo melanocítico congénito? Bueno, una es que el nevo melanocítico congénito tiene un riesgo de desarrollar melanoma. Fíjense acá, estos nevos melanocíticos congénitos, bueno, son gigantes, obviamente, ¿sí? Es muy infrecuente de ver esto, pero bueno, a veces se puede ver. En este caso, ustedes vean estas lesiones, tiene varias, acá como si fuera en pantalón. Fíjense que tiene estas lesiones que se llaman satelitosis. Y la relación que tiene el nevo melanocítico congénito con el melanoma es sobre todo para los gigantes, ¿sí? Para los nevos melanocíticos pequeños y medianos, acá dice que el riesgo no está establecido, o sea que la posibilidad de que esos nevos desarrollen un melanoma no está establecida.
Yo les diría que en la práctica lo que realmente nos interesan son los nevos melanocíticos congénitos gigantes y tal vez alguno mediano, más bien grandecito. El pequeño, sin duda, no es una lesión que nos preocupe demasiado, ¿sí? Pero con certeza el nevo melanocítico gigante tiene un riesgo de desarrollar melanoma. Se dice que un 5, un 7% de los nevos melanocíticos congénitos desarrollan melanoma hasta los 60 años de edad. Pero bueno, el mayor riesgo es en la infancia. Y tiene mayor riesgo cuando hay satelitosis, lo que yo les mostraba anteriormente. Estos nevos que tienen satelitosis tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma. Cuanto más satelitosis y de mayor tamaño, mayor riesgo. Y mayor riesgo si están localizados en la línea media posterior. Bueno, esto ya está localizado en todos lados, ¿no? Pero en ocasiones los nevos melanocíticos congénitos, sobre todo los gigantes y que afectan la línea media, pueden estar relacionados con síndromes neurológicos también, que en ocasiones pueden ser graves. Los nevos melanocíticos congénitos que están localizados en la línea media posterior o que son múltiples o que tienen múltiples satelitosis, en general hay que hacer resonancias para ver que no haya o bien malformaciones a nivel del sistema nervioso central, o incluso puede haber depósitos de células névicas en el sistema nervioso central, y a veces pueden incluso esas células desarrollar un melanoma, ¿sí? Eso es muy infrecuente de ver, chicos, ¿sí? Y esto sí es un poquito más importante porque es más frecuente de ver. Vamos a hablar de esta variante de nevos, que son los nevos atípicos o displásicos. Ahora vamos a decir que los nevos atípicos son más bien un hallazgo clínico, mientras que los nevos displásicos son más bien un hallazgo histológico. Es decir, los nevos atípicos son los que clínicamente vemos como atípicos, o sea, los que yo le decía, que cumplen esas características del ABCD, pero que no son melanomas, sino que son nevos. Mientras que histológicamente es el patólogo el que nos informa que hay displasia, que hay una alteración arquitectónica en cuanto a las estructuras que conforman ese nevo, y nos va a informar que un nevo es displásico, puede ser leve, moderado o severo. Es decir que muchas veces se usan como sinónimos, pero lo correcto es hablar de nevo atípico cuando uno lo ve en la clínica, y displásico es un término del patólogo. Es decir que no son sinónimos estrictamente. Algunos nevos atípicos, o sea que uno los ve como atípicos, pueden no tener displasia. Uno los saca, lo manda a anatomía patológica y el patólogo informa un nevo común, un nevo compuesto, por ejemplo. Y a la inversa, algunos nevos con displasia pueden ser clínicamente nevos comunes. O sea, un nevo redondito, perfecto, si yo lo saco y lo mando a anatomía patológica, el patólogo por ahí informa un nevo con displasia, ¿sí? El segundo caso es como más difícil, ¿no? O sea, porque si vos lo ves clínicamente bien, no lo vas a mandar a patología. En cambio, un nevo que vos lo ves atípico, quizás sí lo mandás y ves que después no tiene displasia. No sé, yo lo pienso así. Sí, es correcto. Es correcto. Igual ahora vamos a ver la importancia que tienen los nevos, ¿sí? Los nevos atípicos. Bueno, el nevo atípico, como yo les decía, cumple con esas características. Tiene un diámetro de más de 5 o 6 milímetros, bordes son irregulares, la forma es asimétrica y la pigmentación en general tiene más de 2 colores. Bueno, y hablando ahora de los nevos displásicos y su relación con el riesgo de melanoma. Se acepta que los pacientes con nevos displásicos tienen un riesgo aumentado de melanoma.
de 4 a 15 veces. Y el grado de atipía citológica influiría en ese riesgo. Mayor riesgo, cuanto mayor es el grado de displasia. Yo les decía que el patólogo puede informar que el nevo con displasia, que tiene una displasia leve, que tiene una displasia moderada, que tiene una displasia severa. ¿Sí? Según el grado de displasia, mayor es el riesgo de que ese paciente pueda, durante su vida, desarrollar un melanoma. Y ahora les hago una pregunta para que arriesguen, porque no tienen por qué saberlo. ¿El mayor riesgo está vinculado a la progresión de los nevos displásicos hacia melanoma o a la aparición de melanoma de novo? ¿Se entiende la diferencia, lo que quiero preguntar? ¿Entienden? Sí, Sí. yo pensé que era más por la aparición de melanomas de nuevo. De novo. Ujú. Bien. O sea, perdón, la pregunta es si esa misma lesión, ese nevo displásico, sería el que puede malignizar o sea, que las personas tienen un riesgo aumentado de simplemente tener melanoma y en cualquier otro. Exactamente, esa es la Bueno, pregunta. La pregunta es, el nevo displásico. Supongamos que tenemos un paciente con un nevo displásico. Sabemos que ese paciente tiene un riesgo aumentado de padecer melanoma. La pregunta es, ¿ese melanoma le va a aparecer a partir del nevo displásico o le va a aparecer en otro lado? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿no pueden ser las dos cosas? Ahora vamos a ver. Yo creo que un melanoma de novo, o sea, vos te va a aparecer una mancha así de la nada, con feo color, medio asimétrico, y yo creo que preguntar, o sea, yo, paciente, preguntaría más por eso que quizás por un lunar que yo ya sé que lo tengo y que lo voy mirando de vez en cuando, pero que yo ya sé que lo tengo ahí. En cambio, si de la nada me aparece, yo creo que preguntaría más. Seguramente, seguramente. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta que hice recién, digamos, el nevo displásico, su progresión a melanoma, no hay modelos ideales para estudiar esta progresión, porque nosotros en el momento que sacamos la lesión, digamos, no hay un modelo dinámico, o sea, es estático, es una foto que vemos. O sea, nosotros no lo podemos filmar al nevo, no le podemos filmar las células todos los días a ver cómo va evolucionando eso, ¿sí? Pero se acepta que la incidencia de melanomas derivados de nevos es similar en nevos displásicos o en nevos comunes. La mayoría de los nevos displásicos no progresan a melanoma, ¿sí? O sea, el hecho de tener un nevo displásico no quiere decir que ese nevo displásico va a evolucionar a un melanoma, ¿sí? Sino que quien tiene un nevo displásico tiene mayor riesgo de desarrollar un melanoma de novo, que le aparezca un melanoma. Y con respecto al comentario anterior que hacía uno de los pocos muchachos que tenemos acá en la cursada, el melanoma cuando arranca de nuevo, en general se parece muchísimo a un lunar. Es un puntito, digamos, marrón oscuro, o sea, en la medida que va evolucionando es que lo vamos notando, ¿sí? Por eso al principio no llama demasiado la atención. Entonces, la respuesta a la pregunta es, las personas que tienen nevos con displasia, no es que ese nevo tiene mayor riesgo de evolucionar un melanoma que cualquier otro nevo, sino que tiene mayor riesgo de desarrollar un melanoma de novo, que le aparezca en otro lado. De novo versus de nevo, ¿sí? 20-30% de melanomas surgen a partir de nevos. Yo les diría, el 80% de los melanomas surgen de novo. Siempre son melanomas. Empezaron siendo un melanoma y siempre van a ser melanoma. Un 20% se acepta que pueden surgir de nevos, tanto comunes como displásicos. Acuérdense, no hay mayor riesgo para el displásico que se transforme en un melanoma. Nevo común versus nevo displásico, riesgo similar. Y hay algo importante
qué es el fenómeno de colisión, yo antes les había dicho que no hay un modelo ideal para estudiar la evolución de los nevos. Eso tiene que ver con que en el momento que sacás el nevo, ya uno pierde la capacidad de seguir observándolo. En mi práctica particular, y el primer caso que yo les mostré, y en algunos casos más, lo que he visto es muchos fenómenos de colisión, en donde el melanoma surge muy cerca del nevo, ¿sí? Tal es así que finalmente, cuando va creciendo, se pega al nevo, y entonces el patólogo puede informar que ese melanoma nace a partir de un nevo, porque ve las dos lesiones juntas, pegadas, y en realidad pudo haber sido un fenómeno de colisión. Es un poco lo que se discute sobre si los nevos evolucionan a melanoma o en realidad lo que es un fenómeno de colisión. Pero bueno, esta es una discusión un poquito más, más del especialista, que no tiene mucho sentido avanzar ahora sobre eso. Lo que yo les diría es, como concepto, el 80% de los melanomas surgen de novo, el 20% surgen a partir de un nevo. Perdón, una consulta. No me queda claro por qué sería similar la predisposición a desarrollar un melanoma tanto en un nevo displásico como en un nevo común. O sea, porque es así, porque vieron que es así, o por qué. Porque si yo tengo, por ejemplo, yo tengo un lunar en la mano, ¿qué? ¿Tengo la misma posibilidad de desarrollar un melanoma que alguien que tiene displasia en el mismo nevo? Eso Sí, como que no me queda acá. Ah, ok. exactamente. A diferencia de lo que ocurre, no sé, por ejemplo, en un adenoma de colon, que el adenoma puede evolucionar a un adenocarcinoma, en la piel no es así. ¿Ok? Ok. Por eso, tipo, se controla todo, digamos. Exacto, Ok. exacto. Bueno, el síndrome de nevo displásico, de nevo atípico, yo les dije lo que era un nevo atípico o un nevo displásico. En general, como concepto, cuando el paciente tiene muchos, se habla de un síndrome de nevo atípico, ¿sí? Por ejemplo, el caso que ustedes ven en pantalla. Tiene muchos nevos atípicos, podemos decir que el paciente tiene un nevo atípico. Eso como concepto general. Después hay diferentes definiciones que se han utilizado, se utilizan este, como para definir un síndrome de nevo displásico, síndrome de nevo atípico. A mí me gusta la última definición, pero cualquiera está bien, nadie les va a preguntar esto y después lo van a tener, ¿sí? A mí lo que me gusta de esta es que, o sea, ¿por qué es importante definir un síndrome neodisplásico? Porque sabemos que ese paciente, el paciente que tiene un síndrome neodisplásico, tiene un mayor riesgo de desarrollar melanoma, ¿sí? Y por eso lo observamos con mayor detenimiento. Yo les diría que como líneas generales, el paciente que tiene 2 o más nevos atípicos, que clínicamente son atípicos, o que tiene un montón de nevos normales, es el paciente que tiene mayor riesgo de desarrollar melanoma. Después hay otros factores, obviamente, que influyen. Por ejemplo, si tiene antecedentes familiares o si tiene antecedentes de quemaduras solares intensas en la infancia, ¿sí? Esos serían como los factores más importantes. Si tienen nevos atípicos, 2. Si tienen muchos nevos comunes, mayor riesgo de melanoma. Y si tiene antecedentes familiares, sobre todo de primer grado, papá, mamá o hermanos. Y si tiene antecedentes de quemaduras solares intensas en la infancia o en la adolescencia. Todo lo demás, las definiciones, bueno, siempre son controvertidas. Esto es lo mismo. Y ahora les voy a mostrar algunos casos. Esta es una paciente tiene mi edad, porque la conozco, una joven de 40 años, en ese momento tendría 35, es que viene por esta lesión. Clínicamente, bueno, esa es la mejor foto que les puedo dar clínicamente. Parece una lesión, yo les diría que tiene unos 4 o 5 milímetros de diámetro. Tiene
un color bastante homogéneo, dirían ustedes. ¿Coinciden conmigo? Sí, ¿no? Y por ahí es un poquito asimétrica y con bordes irregulares, ¿no? ¿Coinciden conmigo? Sí, sí. Sí, sí. Esta es la dermatoscopía, que tampoco, que aporta un poquito, pero no demasiado. La foto no es tan buena. Tenía la particularidad que, bueno, también uno ve el resto de los lunares. Ahora, si esta paciente tiene, no sé, 50 lunares iguales, bueno, uno no le presta mucha atención. Ahora, este era distinto. Decidí sacarlo para analizarlo. Siempre que sacamos un lunar es porque pensamos, o una lesión pigmentada, porque pensamos que puede ser un melanoma. En este caso fue un nevo con displasia severa. ¿Sí? El patólogo informó un nevo con displasia severa. Este paciente tiene, perdón, la foto clínica, pero van a ver que es grande, es una lesión de más de 6 milímetros, bastante simétrica. Si uno la partiera en mitades, sería bastante simétrica. Tiene más de 2 colores, ¿sí? Acá hay un marrón más claro, y acá un marrón más oscuro, un marrón más negro, y los bordes son bastante regulares, ¿sí? Lo que llamaba acá sobre todo era el tamaño y la asimetría de colores. La dermatoscopía, no nos vamos a meter en la dermatoscopía. Esto, cuando ve este tipo de lesión, piensa en un melanoma. También se la saqué y el patólogo informó una displasia severa. Tercer caso, una lesión en pierna. No sé qué pierna es. Bueno, la foto clínica es medio chota, pero van a ver que es una lesión de más de 6 milímetros, de bordes un poquito irregulares, ¿sí? Más de un color, fíjense, más oscuro acá, más claro, marrón, negro y un marrón más clarito. También la sacamos. Esta es la dermatoscopía, acá se ven bien lo que yo les digo de los colores. La sacamos, ¿sí? Pensando que podía ser un melanoma. Cierro la herida. Y lo que les quiero decir, y el resultado fue de un nevo con displasia severa. Les pongo 3 casos de nevos con displasia severa porque tiene un particular interés los nevos con displasia severa. Hace bastantes años hicieron un estudio donde a patólogos expertos en piel, digamos con una expertise similar en piel, les daban las piezas quirúrgicas de lesiones que habían sido informadas como nevos con displasia severa por diferentes patólogos, ¿no? Entonces se las iban intercambiando y se las iban pasando, ¿no? Sin saber de qué se trataban, ¿no? Después se supo que eran nevos que habían sido informados como nevos con displasia severa. Bueno, algunos patólogos informaban nevo con displasia severa y a la misma pieza quirúrgica otros la informaban como melanoma in situ. Es decir, que no había concordancia interobservador, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Es que cuando un nevo es informado como nevo con displasia severa, para otro patólogo podría ser un melanoma in situ. Entonces lo que hay que hacer es tratarlo de máxima y tratarlo como un melanoma in situ, ¿sí? El melanoma in situ se trata muy fácilmente, lo que se opera y listo. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión pigmentada que nosotros sospechamos que puede llegar a ser un melanoma y no un nevo, lo que hacemos es la sacamos con un margen de 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros,
lo ideal es sacarla toda y mandarla a anatomía patológica, ¿sí? Esto es un procedimiento diagnóstico, es una biopsia escisional. Y siempre hay que aclarárselo al paciente. Esto es para diagnóstico. Si el patólogo informa nevo con displasia severa o melanoma in situ, lo que hacemos es, sobre la cicatriz que hicimos de la biopsia escisional, ampliamos 5 milímetros para cada lado, ¿sí? Lo que se hace es, se vuelve a sacar sobre esto como para darle un margen de seguridad. Y eso sería el tratamiento del melanoma in situ, ¿sí? Se los digo Claro, porque... porque vos después eso, me acuerdo de Pato 2, que vos lo tenís con algo para melanocitos, no me acuerdo exactamente el nombre, era tipo, era como un ácido, pero no me acuerdo bien, y depende de si tomaba un determinado color, que creo que era azul o celeste, vos te dabas cuenta si estaba como más expandido o si fue correcto lo que le sacaste, tipo las medidas. Creo que era algo parecido. Correcto. Bueno, entonces lo que yo les decía es, tiene mucha importancia cuando el dermatólogo recibe un informe de nevo con displasia severa, ¿sí? ¿Puedo preguntarte algo? Sí. El paciente entonces con un displasia severa o no severa va a tener un riesgo aumentado de melanoma también en cualquier otra parte del cuerpo. Sí, exactamente. Va a tener un riesgo aumentado de desarrollar un melanoma en algún momento de su vida. Acordate que no por evolución a melanoma del nevo displásico, sino de novo, Sí, ¿sí? sí, más o menos. Conclusiones. Los nevos son lesiones benignas. Son benignas. Todas son benignas. Los nevos con displasia son benignas. El único importante es el nevo con displasia severa, porque en realidad podría ser un melanoma in situ, de acuerdo al patólogo que lo evalúe. Pero son todas lesiones benignas, ¿sí? La posibilidad de transformación de un nevo común a melanoma es muy baja, nevo común o nevo displásico, es lo mismo. Los nevos melanocíticos congénitos gigantes tienen un riesgo aumentado de melanoma. Las personas que tienen un nevo congénito gigante tienen riesgo de aumentado desarrollar melanoma. Los nevos atípicos o displásicos no tienen mayor riesgo per se de transformación hacia melanoma que los nevos comunes, pero su presencia significa un riesgo aumentado de desarrollo de melanoma de novo. Y por eso la extirpación profiláctica de nevos no debe practicarse. Esto es muy frecuente, sobre todo los cirujanos. Los cirujanos, obviamente que les encanta sacar un montón de cosas, son buenísimos técnicamente sacando cosas, pero a veces no piensan por qué lo están sacando, ¿sí? Si yo tengo 10 nevos con displasia, a mí me sacan los 10 nevos con displasia y a mí me puede llegar a aparecer un melanoma al tiempo, ¿sí? Porque como bien sabemos, el riesgo es que desarrolle un melanoma de novo y no que ese nevo evolucione a un melanoma. Por eso la extirpación profiláctica no debe practicarse. Vemos pacientes que van a quirófano y le sacan 10 lesiones en una misma intervención. Yo les digo que si un paciente tiene 10 melanomas al mismo tiempo, es para publicarlo y en el Congreso Mundial de Dermatología. O sea, es algo muy improbable. Bueno, yo sé que no es un tema fácil y más en el tercer día cursada de dermato y sin ir demasiado al hospital, pero bueno, lo teníamos que dar. Yo después se las voy a... Si ustedes me pasan un mail, yo se los comparto, les comparto el link en un drive. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo dijiste la biopsia escisional, ¿no? Me confundo de pato, que tenía La, como la pinta de biopsia, un la biopsia, rombito. sí, la biopsia escisional es la que sacamos toda la lesión para mandarla a anatomía patológica. Y Ujú. la incisional es la que sacamos un pedacito Ah, de la biopsia, ¿sí?
Ok. Por Ahí ejemplo, escribió una. Ay, perdón. sí, escucho, ¿eh? No. Quería decir que una compañera mandó el mail que tenemos todos nosotros en conjunto, en el chat. Ahí lo estoy viendo.